Comenzamos un nuevo segmento informativo y vamos a tomar contacto con Ramiro Tosi, eres economista. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirnos. Bueno, vamos a hablar ya comenzando este 2025 sobre algunos datos, ¿no?, que quedaron pendientes y que siguen generando algunos cuestionamientos y también algún desafío por parte del gobierno como es el consumo en los primeros 10 meses del año. ¿Cómo has visto vos este desarrollo de la economía? Bueno, efectivamente, Liliana, la semana pasada y en el transcurso de esta semana conocimos algunos indicadores, lo que se llaman datos de consumo masivo, Ujú. que básicamente lo que refleja es cuánto gastaron los consumidores en supermercados y centros de compra mayorista. Excluimos lo que es los shopping centers porque eso por ahí está más influido con la actividad del turismo, pero si miramos lo que es supermercados y centros de compra, ahí lo que estás viendo es que mes a mes hay una pequeña, si querés, recuperación, pero muy significante, pero si lo comparamos respecto a un año atrás, todavía el consumo está 2 dígitos abajo, cerca del 12-13%, y eso tiene dos factores de explicación. Por un lado, el deterioro que tuvo a lo largo del 2024 el salario real, quiere decir los Ujú. salarios subiendo menos que la inflación, y por el otro lado, a esa pérdida del poder adquisitivo también lo que se dio fue un cambio en el patrón de consumo que estuvo vinculado a otra cosa que pasó a lo largo de 2024 y que seguramente los televidentes han sufrido, que es un aumento muy importante, casi 2 veces por encima de lo que fue la inflación, de las tarifas en los servicios públicos. Entonces, dado que había menores ingresos y aparte una porción importante se fue a cubrir esos aumentos en la tarifa de los servicios públicos, bueno, evidentemente la gente tuvo que readecuar su presupuesto y eso impactó en sus decisiones de consumo. Ujú. Bueno, ya en las próximas semanas se va a dar a conocer el nuevo dato de inflación. Algunas consultoras privadas, no sé qué datos tenés vos, estiman que puede llegar a parecerse al último número que se dio a conocer, que fue del 2,4%. ¿Qué estás viendo vos con algunas mediciones y ya teniendo en cuenta también lo que recién veníamos hablando, ¿no? El tema del consumo y de las tarifas. Bueno, efectivamente en diciembre lo que estamos viendo es que el número final debería estar, digamos, un poco por arriba de lo que fue el dato de noviembre, que fue el 2,4. En general, si Ujú. mirás todos los relevamientos te dan alrededor de entre el 2,6 y el 2,8, con un comportamiento, digamos, muy heterogéneo. Por un lado tenés alimentos y bebidas, que es, digamos, un rubro que pondera casi el 30% en el índice, o sea que lo que pasa en ese rubro termina, digamos, influyendo decisivamente en el número. El mes pasado dio sorprendentemente muy bajo, dio un 0,9% en el mes, o sea, contra un índice del 2,4. Este mes tenés en diciembre aumentos de precios estacionales por los cambios de temporada, etcétera, más algo que la gente también lo debe haber sentido, sobre todo a fin de año, que fue el aumento que tuvo, te diría, en los últimos 45 días el precio de la carne, que Sí. es un bien que tiene bastante ponderación en el rubro alimentos y bebida. Ujú. A eso se le suma algunos aumentos que hubo en las tarifas de gas, de electricidad y de combustibles, con lo cual creemos que diciembre te va a dar un número del 2,6, 2,8%, lo que te va a significar que a lo largo del 2024 el número final de inflación anual te va a quedar alrededor del 116-117% anual aproximadamente, luego del 211,4% que padecimos a lo largo del 2023. Ujú. Ramiro, bueno, ya, ¿qué crees que va a pasar en este comienzo del 2025 y sobre todo teniendo en cuenta que ya Argentina tiene que enfrentar, ¿no?, los primeros vencimientos de deuda? Algunos dicen que quizás el acuerdo con el Fondo Monetario también llegue en este primer trimestre de comienzo de año. ¿Cómo estás viendo vos ese acercamiento? Y bueno, ya desde economía, por lo menos para hacer frente a estos próximos vencimientos, la plata está. Exacto, la plata está, el Ujú. gobierno lo que hizo fue en octubre del año pasado, hizo un primer giro al Banco de York, que es el que, digamos, se utiliza como agente de pago para los bonos internacionales, giró unos $1.000 millones para garantizar el pago de los intereses y luego, desde noviembre hasta fin de año, estuvo comprándole
al Banco Central casi 6.000 millones de dólares adicionales, por lo Sí. cual con eso ya se garantizó, por un lado, poder pagar los intereses y los vencimientos de capital del próximo jueves. El próximo jueves, 9 de enero, vencen casi 4.300 millones de dólares de los bonos locales e internacionales, y le queda un colchón, si querés, de casi 2.500 millones que ya les garantizas el pago de los intereses, y le queda solamente comprarle de nuevamente al Banco Central unos 1.700 millones de dólares para terminar de cerrar los vencimientos de deuda en 2025. Ujú. Luego está la expectativa, como vos decías, y lo que ha manifestado el gobierno, de apenas asuma la administración de Trump el próximo 20 de enero, acelerar el acuerdo o un nuevo programa con el Fondo Monetario. Para que eso suceda, se especula que también en el mes de enero se tiene que reunir primero anticipadamente el directorio del Fondo Monetario y aprobar lo que se llama la revisión del programa. O sea, lo que tiene que Claro, hacer claro. es mirar el programa 2022, que es el que se va a, digamos, a renegociar, evaluar los objetivos y los resultados de ese programa, y eventualmente abrir el camino para que haya un nuevo acuerdo. Bueno, todo eso lleva tiempo de negociación con el Ujú. staff del FMI, hasta que luego se alcanza un preacuerdo y eso se eleva al director. Todo ese proceso, digamos, aproximadamente te puede llevar entre 2 y 3 meses hasta que finalmente lo trate el directorio, y veremos si eso involucra en la primera etapa del acuerdo desembolso de fondos adicionales o un esquema de desembolsos, como tenía el programa 2022, un esquema de desembolsos anticipados y luego de repagos en el futuro, que le asegure a Argentina algún tipo de colchón. También se está Ujú. hablando, habrás visto esta semana, ayer particularmente, de un acuerdo que estaría cerrando el Banco Central de la República Argentina, no el Tesoro, sino el Banco Central, con Sí. bancos del exterior para reforzar las reservas. Eso es algo que se ha utilizado en otros momentos del pasado, se llaman acuerdos de recompra o ripos, y eso, bueno, probablemente llegan bastante antes, te diría, en una cuantía menor, pero bastante antes que el programa con el fondo, ¿no? Ujú. Bueno, Ramiro, y en el mientras tanto, mientras llega a ese acuerdo con el fondo y este acuerdo del Banco Central con privados, ¿cómo ves el desempeño y el desafío en cuanto a las reservas? Este ripo que puede llegar, ¿puede alivianar, si se quiere, las reservas, o hay que seguir quizás trabajando más, o el gobierno va a tener más desafíos? Bueno, si vos mirás justamente la evolución de las reservas, lo que tuvimos sobre el cierre del 2024, por factores, te diría, muy excepcionales que siempre suceden a fin de mes, que tiene que ver con los bancos extranjeros que operan en el país y Sí. los dólares que el Banco Central les exige tener como respaldo de los depósitos en dólares. Esos dólares, en vez de tenerlos depositados en cuenta del Banco Central, las mueven a sus cuentas de corresponsalía en el exterior, porque les sale más caro en términos del requisito de capital de las normas de Basilea. Entonces ahí tuviste una caída de las reservas de casi, en una semana, 3.000 millones de dólares. Los primeros datos de este año ya se ve que el grueso de esa caída ya se revirtió, pero más allá de que las reservas volvieron a niveles por arriba de los 30.000 millones de dólares, el problema que tiene el Banco Central y el gobierno en general es que si vos mirás no lo que se llaman las reservas brutas, esos 30.000, sino las reservas netas, o sea, las que efectivamente son de propiedad del Banco Central, todavía están en un terreno negativo entre aproximadamente 6.500 u 8.000 millones de dólares, según qué conceptos incluyas, y es por eso que el gobierno, digamos, quiere reforzar las reservas con algunos de estos dos tipos de financiamiento, sobre todo, te diría, Liliana, esperando Ujú. llegar a abril, que es cuando empiezan las liquidaciones del sector agroexportador, ¿no? Sí. Con un colchón de dólares que le permite atravesar los primeros 3 meses del año, que en general son bastante flojos en términos de liquidaciones de divisas. Ujú. ¿Qué pasa con el acceso a las importaciones? ¿Eso también genera presión en las reservas? Bueno, sí, eso es algo que también salió la semana pasada, lo que se llama el Sí. balance cambiario, y ahí lo que ves es que ya prácticamente se ha normalizado el acceso de los importadores al mercado de cambios. Por eso a veces al Banco Central, digamos, le cuestan algunos meses engrosar las reservas, y básicamente el grueso de lo que compra terminan siendo por financiaciones que tienen las empresas en el mercado de capitales, o lo que pasó a final del año, que fue el aumento importante de casi 22.000 millones de dólares de los depósitos producto del blanqueo de capitales, ¿no? Entonces Ujú. ahora
Lo que uno anticipa que va a pasar en 2025 es que de la mano de esta recuperación que está esperando el gobierno, que algunos cifran en un entorno del 5% de crecimiento del PBI, cuando pasa eso, la economía necesita importar más bienes para producir ese mayor nivel de PBI. Entonces lo que te va a pasar es que te van a crecer las importaciones y de la mano del crecimiento de las importaciones, obviamente el Banco Central va a tener que dar acceso para que los importadores paguen esos mayores volúmenes de bienes que se van a estar comprando en el exterior en un contexto, como ves, que se empieza a discutir también qué tan sostenible es este nivel del tipo de cambio, que ya muchos empiezan a poner la luz amarilla de si no es momento de algún tipo de corrección cambiaria por la apreciación que hemos tenido, sobre todo te diría en los últimos 5 meses. Y bueno, en esta corrección del tipo de cambio, si se sigue desacelerando la inflación, ¿puede haber un cambio también en este crawling peg que sigue manteniendo el gobierno y si es conveniente también realizarlo? Bueno, justamente sobre el cierre del 2024, como tiene que hacer todos los años por su carta orgánica, el Banco Central publicó lo que se llama los objetivos y planes para el 2025, Sí. y ahí lo que anticipó es que de la mano de una desaceleración de la inflación, que la mayoría de los analistas esperamos eso implique un índice mensual por debajo del 2%, que es la velocidad a la que se mueve hoy el tipo de cambio. Cuando se consolide un índice de inflación por debajo del 2%, el Banco Central anticipó que piensa bajar el ritmo de movimiento del tipo de cambio, porque entiende que buena parte de ese movimiento del tipo de cambio es lo que termina de alguna manera consolidando un piso de inflación más alto en la economía. Entonces parece estar dispuesto a soportar un poco menos de apreciación cambiaria, obviamente de lo que fue el año Ujú. 2024, en pos de seguir consiguiendo, sobre todo de cara a un año electoral, una desaceleración aún mayor de la tasa de inflación. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por este análisis. No, por favor, Viviera, gracias a vos y que